Hola, estudiantes. Veo que no, aquí estamos. Estoy aquí en mi casa. Hoy me he tenido que salir al jardín. Es lunes, mis hijos tenían que hacer su tarea en casa y entonces la única manera de poder enseñarles el trabajo era venirme al jardín. Así que me he traído la computadora y la he puesto aquí en el jardín. Se está muy bien aquí, la verdad. Aunque dentro de poco va a salir el sol y no voy a poder, no voy a poder estar aquí porque me quemo, ¿no? Bueno, espero que estén teniendo una buena semana o que estén teniendo buenas semanas, descansando. El sábado fui a la escuela a celebrar a los seniors, que era el día de su prom, pero no hubo prom, entonces tuvimos como una celebración ahí. Los chicos pasaban con el carro y les saludábamos los maestros y llevábamos pancartas y carteles. La verdad que una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, ya dentro de poco ustedes estarán allí, aunque algunos de ustedes ya se están graduando, ¿verdad, Benjamín? Creo que tú te gradúas, así que dentro de poco estarán ahí ya graduándose. Y celebraremos con ustedes, ojalá que con una fiesta todos y no de esta manera, aunque mejor esto que nada, ¿verdad? Bueno, el trabajo de esta semana. Van a leer un cuento, es un cuento corto que se llama Carta a Dios. Y esto sobre un hombre, un campesino, un hombre que trabaja en la tierra, sin sin mucho que comer, sin mucho dinero, que tenía mucha fe, y le pide algo a Dios, ¿no? Y no pierde la fe hasta que consigue lo que quiere. Así que me gustó mucho y ahí les preparé el trabajo. Tiene 4 partes esta tarea. Número 1 es leer la biografía, que es también corta, como media página, la biografía del escritor, ¿ok? Gregorio López y Yáñez se llama. Y van a leer la biografía y luego van a ordenar la información en un cuadro, ¿no? Cuándo nació, cuándo murió, falleció, dónde, su primera obra, ¿vale? Después de hacer ese trabajo, van a leer, no, van a trabajar el vocabulario, perdón, es que es por la mañana, van a trabajar el vocabulario, hay bastante vocabulario en la historia y lo van a hacer con un Quizlet. El Quizlet es solamente uno, no les va a llevar mucho tiempo, solo para que se familiaricen con el vocabulario antes de leer la historia, porque si leen la historia y no entienden el vocabulario, pues no lo van a poder hacer bien, ¿no? Entonces, primero es mejor trabajar un poquito el vocabulario, que sean unos minutos, y después ya se ponen a hacer la lectura, ¿no? Entonces, eso es el plan. Van a trabajar el vocabulario y después de trabajarlo van a hacer la lectura, ¿sí? La van a entender perfectamente después de trabajar el vocabulario y después van a hacer y contestar preguntas como hemos hecho hasta ahora, con oraciones completas y con buena puntuación. Entonces, vamos a ir al documento, ¿no? Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Esta es una pantallita, pero yo esto no es lo que quiero, perdonen, pero aquí tengo que a ver cómo hago, ¿vale? Ay, Dios mío, es que tengo tantas pantallas que vamos a ver. Esto lo tengo que cerrar. Ahí está. Bueno, este es el assignment que ya les puse en Google Classroom y aquí tienen su documento, ¿no? Vamos a abrirlo con Cami y vamos a mirarlo juntos. En la semana pasada hicieron muy buen trabajo y quiero que sigan así, quiero que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. No me importa que copien, pero si les hago alguna pregunta personal, acuérdense que es personal, no tienen que copiar mi respuesta. Mejor dicho, no pueden copiar mi respuesta porque es personal, ¿no? Quiero saber de ustedes. Entonces aquí les explico los 4 pasos. El primer paso es leer la biografía. Fíjense que es bastante corta, ¿no? Aquí solamente hay títulos, ¿bien? Entonces aquí dice Gregorio López y Fuentes, autor de Una carta a Dios. Fue un escritor mexicano que escribió novelas, poesía, periodismo y crónicas de la Revolución Mexicana. Así que era de México.
Con su obra explicó los problemas sociales no solo de la sociedad mexicana, sino del mundo entero. Nació en un rancho llamado El Mamey, que estaba en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz. Empezó a escribir a la edad de 15 años, al mismo tiempo del inicio de la Revolución Mexicana. Así que él empezó a escribir cuando tenía 15 años, que fue justo cuando empezó la Revolución Mexicana. Conflicto del que escribió en todos sus libros. O sea, que él siempre escribía sobre la Revolución Mexicana. Su padre era propietario de una pequeña tienda donde venían a comprar los indígenas, o sea, los nativos. Los indígenas iban a la tienda y es ahí donde López y Fuentes aprendió de ellos su lengua y su cultura. Y siempre habló también mucho de la cultura de los indígenas, ¿no? Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, López y Fuentes fue alumno, estudiante de la Escuela Normal, se llamaba así, Escuela Normal de Maestros de la Ciudad de México, pero dejó sus estudios para luchar contra las tropas estadounidenses que en ese momento atacaban el puerto de Veracruz. Tuvo que dejar sus estudios para ponerse a luchar, o sea que estuvo en el ejército. Más tarde terminó los estudios y llegó a ser profesor de literatura en la Ciudad de México. En 1920 dejó la enseñanza para trabajar como periodista, o sea que él dejó su trabajo de maestro de literatura y se puso a escribir. Y ahí es donde empezó él a escribir sus novelas y empezó a escribir sus artículos y sus crónicas. Y en 1921 comenzó a escribir para el diario El Universal. Su obra literaria refleja su visión realista, pero humorística de México, en la que escribe sobre el tema de la opresión indígena, la opresión de los nativos, ¿no? Su primera obra fue Claros de Selva, en 1921. Su novela más famosa, El Indio, que sería traducida al inglés en 1937. Esta novela fue la primera novela en obtener el Premio Nacional de la Literatura en México en 1935. A López y Fuentes se le recuerda por su magnífico estilo y por su compromiso con la gente humilde del país. Aquí están sus títulos, los títulos de sus obras. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí van a rellenar este cuadro sobre su vida. Entonces, aquí, por ejemplo, nombre de autor, entonces tendría que empezar Gregorio López. Usen color, a mí me gusta con color, queda mucho mejor. Le voy a cambiar el lenguaje a este. Vamos a mirar el nombre, voy a hacer como si yo soy ustedes, ¿no? Se llama, siempre tienes que volver al texto y volver a bajar. Gregorio López y Fuentes. Por cierto que López lleva un acento, fíjense en esos detalles, ¿ok? Yo siempre me fijo en eso cuando leo su trabajo. Gregorio López y Fuentes. Pues vengo aquí, pongo López, por cierto, vi que tenía acento. López, no le puse acento, lo voy a poner. López y Fuentes. Ahí está. Lugar y fecha de nacimiento. Vamos a ver qué fecha tengo aquí. El 17 de noviembre de 1895 en México. Sabemos que es de México y también sabemos que es de Veracruz. Entonces vengo aquí y voy a poner, ay, se me olvidó la fecha. No copien ni peguen. Si copian y peguen no lo doy bien. O sea, es terrible cuando los estudiantes copian y pegan y lo peor es que yo lo veo. Se puede ver. Por mucho que ustedes, es que se puede ver, lo puedo sentir, lo puedo... Entonces no copien, simplemente miren la información y la traspasen. Es un ejercicio mental importante. No quiero que se acostumbren a copiar y pegar, porque cuando hacen eso no se fijan en nada, no lo piensan, no lo procesan, no les sirve para nada, ¿no? Entonces aquí tengo, no voy a poner la fecha, sí, 17 de noviembre de 1895. Pongo aquí 17, además así prendes fechas, de noviembre de 1985, ¿sí? Fecha de lugar y muerte. Aquí dice que es el 10 de diciembre de 1966. 10, así aprendes fechas, de diciembre de 1966. Le voy a cambiar el teclado aquí, tengo un problemita técnico. Algo me está pasando y no me está dejando escribir bien. Ahí está.
Años que vivió. Ahí ustedes tienen que hacer sus matemáticas, ¿vale? Tienen que restarle. Oye, por cierto, eso es 1800, ¿verdad? No puede ser 1985. 1895, le cambié el número. 1895. Entonces ustedes tienen que restarle, ¿no? Y me van a poner los años que vivió. Luego aquí, obra más importante de su carrera literaria. Aquí lo estoy diciendo, dice, su obra literaria más importante, su novela más famosa es El Indio, de 1937. Entonces pones aquí, la obra más importante se llama El Indio, ¿sí? Y el género literario es novela, ¿sí? Lo que he notado es que muchos estudiantes solamente hacen lo que yo hago aquí, ¿no? Y eso pues tampoco está bien porque yo hago como ejemplo, pero ustedes tienen que seguir el trabajo. Esto lo puede hacer cualquiera. Mira, tengo estudiantes que tienen muy pocas habilidades lingüísticas en español y me hacen el trabajo porque se esfuerzan un poco, ¿no? En cambio, tengo estudiantes con más habilidad que son muy perezosos y solamente hacen lo que yo hago, con lo cual no reciben puntos, reciben menos de la mitad porque están simplemente copiando. Yo les doy un ejemplo para empujarles, pero ustedes tienen que seguir el trabajo hasta el final, ¿no? Bueno, aquí pues tienen que mirar obras literarias importantes y qué género literario, ¿no? Y para eso les pongo aquí, estos son novelas. Este hombre, la mayoría de su trabajo fueron novelas. También hizo crónicas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que escribió novela, poesía, periodismo y crónicas, ¿no? Y aquí solamente nos dan una lista de lo que son sus novelas. Entonces tienen que seguir con El Vagabundo, El Almo del Poblacho, entonces escribirían aquí, ¿no? El Vagabundo. Acuérdate de escribirlo correctamente. Si no sabes escribir algo, lo miras, que para eso tienes el texto. El Vagabundo con V. Vagabundo es una novela y escribes aquí novela. Y luego te vienes aquí. ¿Cuál es su siguiente obra? El alma de Poblacho. Poblacho viene de pueblo, ¿no? The soul of the town. El alma lo escribes con mayúscula, la primera palabra del título. El alma del Poblacho. Por cierto, esto también es una novela. Entonces tienes que poner aquí que son novelas. Si quieres incluso hacer tu propio... ¿cómo te diría? Tu propia investigación, pues casi mejor. Vamos aquí. La siguiente es Campamento, también novela. Escribes Campamento y también es una novela. Este hombre hacía un montón de novelas, espero que algún día lean sus novelas. ¿Cuál fue la primera obra que escribió? Y aquí la primera obra tiene que estar, su primera obra fue Claros de Selva de 1921. Su primera obra, Claros de Selva. Entonces vamos a poner aquí Claros de Selva, la novela, o vamos a escribir en oraciones completas. Es que así es la única manera, ¿no? Su primera novela, perdón, fue Claros de Selva. Miren cómo pongo Claros de Selva, con mayúscula, uppercase, la primera letra del título, ¿no? Claros de Selva. Otra cosa que pueden hacer con el título es esto. Ok, cursive, aquí está. Bien, para que se nota que es un título. Ay, ¿qué hice? Ay, madre. Claros de Selva. Bien. Y tenía, vamos a cambiarle luego ¿cuántos años tendría? Pues si la escribió, Claros de Selva, ¿verdad? En 1921 y nació en 1895, te dejo que hagas tú las matemáticas, que para eso te lo he puesto, ¿vale? Dice aquí, ¿qué estudió y a qué edad dejó los estudios? Bueno, pues busca aquí la información. Él se hizo maestro, pues estudió para ser maestro, ¿no? Y luego enseñó literatura. Así que dices aquí que estudió para ser literatura, o sea, para ser maestro, estudió para ser
maestro y literatura, ¿no? Literatura española, porque luego lo enseñó. ¿Cuándo dejó los estudios? Aquí dice que dejó los estudios a los 15 años para ir a la guerra, ¿no? Entonces ponemos aquí, dejó, y dejó como ya pasó, le pones un acento, dejó sus estudios a los... me voy a asegurar, porque yo tampoco lo tengo muy claro aquí, ¿eh? Empezó a escribir a la edad de 15 años. Bien. Su padre era propietario, nació en el rancho. Dejó sus estudios para luchar contra las tropas estadounidenses, que en ese momento atacaban el puerto de Veracruz. Entonces eso fue a los 15 años. Vamos a poner que dejó los estudios a los 15 años, pero luego retomó los estudios, dice aquí, ¿no? Entonces, eso es un dato muy significativo. Dejó los estudios a los 15 años, pero luego lo retomó. Pero luego volvió a estudiar, ¿no? Obviamente para hacerse profesor de literatura. Volvió a estudiar, ¿no? Y luego esto lo colocas tú, lo formateas para que quede hermoso y lindo, porque hay otra pregunta. ¿Qué podría haber sido un obstáculo en hacerse escritor? Pues la guerra, obviamente, ¿no? Aquí no hay mucho espacio, lo puedes hacer aquí la siguiente. ¿Qué podría haber sido un obstáculo? Yo siento que este hombre, el obstáculo que podía encontrar, gracias a Dios se hizo maestro, ¿no? Pero que un obstáculo podría haber sido la guerra que le impidiera poder volver a escribir, ¿no? Entonces voy a poner aquí un obstáculo en su vida. Podría haber sido, pero luego no fue un obstáculo porque lo consiguió, ¿no? Podría haber, mira cómo escribo haber es con H, ¿no? Haber sido, porque viene de to have. It could have been, no podría haber sido la guerra, ¿no? La Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, pero no fue obstáculo al final, pero no fue obstáculo. Perdón. ¿Tuvo que trabajar en otro oficio para vivir? Pues sí que lo hizo. Y fue maestro y periodista, ¿no? Periodista es escritura también, pero vamos a poner aquí sus profesiones. Tuvo que trabajar como periodista. No, como maestro de literatura y como periodista. O sea, que no fue solo escritor, ¿no? Él también tuvo que trabajar para ganar su dinero y ahí es de donde salieron todas sus publicaciones de periodismo, ¿no? Usa oraciones completas para contestar esto. Si pudieras escribir por lo menos 2 preguntas a Blasco, ¿qué preguntas le harías? Esa te la dejo a ti. Te doy una pista. Él tenía un amor especial por los indígenas, ¿no? Entonces podría ser cómo conociste, qué es lo que aprendiste de los indígenas. O puedes escribir sobre la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cómo fue luchar contra Estados Unidos? ¿Qué experiencia tuviste en la guerra? ¿Cómo era México en esa época? Puedes escribir todo eso. Ok, esto es la segunda parte. El paso número 2 es la práctica de vocabulario del cuento Una carta a Dios. Entonces aquí te digo, ojea el vocabulario y marca con color las palabras que desconoces. Entonces aquí me voy a Markup, Box Highlighter, y eliges el color que tú quieras. Yo le voy a poner a mí me gusta mucho este color rosa, así que lo pongo, tú elige tu color. Y entonces, por ejemplo, el aguacero, igual es una palabra que dices, yo no sé lo que es eso. Yo lo sé porque soy de España, ¿no? Pero, ¿qué es un aguacero? Entonces, como no sabes muy bien lo que es, lo marcas downpour. Es cuando llueve un poquito. A ver, ¿qué más cosas no entiendes? Pues a lo mejor no sabes lo que es la carta, porque muchos de ustedes me dicen letra, porque es letra, pero no es una letra, es una carta. Márcalo. A lo mejor no sabes lo que es la cosecha, harvest. Aquí te pongo una traducción al inglés para que sea más fácil, ¿no? Para ti. Echar, fíjense que se escribe sin H, la C, el valle, la tinta, la tempestad, soplar, puñetazo. Bueno, ustedes saben lo que no entienden. El granizo, ¿no? Que aquí en Los Ángeles se ve muy poco.
hailstone, ¿no? Es como cuando caen bolas de hielo y eso destroza los campos, por eso es devastador cuando cae. En los campos la cosecha se arruina. Y todo lo que no entiendan, márquenlo. Si no marcas nada, no me lo creo. Tienes que marcar algo. ¿Entiendes? Ok. Luego ya, aquí te pongo una mini práctica en Quizlet que me gusta porque, o sea, tú aquí te vas y lo practicas hasta que tengas el 80%, ¿no? Colina, elevación de tierra. Pues eso debe ser, vamos a ver, oh, el cerro. Yeah, eso es el vocabulario de la historia, por eso te lo pongo. A ver, ¿qué es agua congelada que cae de las nubes? Y si tienes algún problema en saberlo, aquí tienes la traducción, ¿no? En mis apuntes que te doy tienes la traducción, o incluso te puedes venir aquí a las flashcards, no las fichas. Si ves que no lo entiendes, tú vas yendo y lo vas cosecha, o cuando recogen las verduras le puedes echar un ojo aquí. Y luego te vienes a aprender. Solo quiero que hagas aprender qué es uno, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, anyway, esto tiene que ver con el 50%. No sé muy bien lo que es porque no sé. Pero esto es escribir. Yo no quiero escribir. Yo les he puesto a aprender, ¿no? Que es más fácil. El edificio donde se envían cartas y paquetes, se puede comprar sellos aquí también, es la oficina de correos, de post office, ¿no? Y así te lo vas. Oh, 50%, a ver qué es. Oh, es la mitad, ¿no? Rechazar. Y cuando ya aquí consigas el 50%, es aquí, te van a salir en algún momento donde te pone el 85%, perdón, o el 90% o el 100%, le haces un screenshot. ¿Y qué haces con el screenshot? Te vienes aquí. Vamos a ver. Te vas a venir aquí y pegas el screenshot. Así que todo en una página, para no ir abriendo documentos. Le haces el screenshot, te vienes aquí y lo pegas. Ya que te familiarices con eso, te vienes con la historia, que la vas a leer, ¿no? Dejo que la leas tú. Es sobre este hombre que trabaja en el campo, cae un granizo, destroza el campo y no tiene ni para comer para la familia. Entonces, este hombre escribió una carta a Dios y le pide que por favor le dé una cantidad exacta de dinero. Y él tiene tanta fe que está seguro de que le va a dar esa cantidad exacta. Manda la carta por correo, post office, se va al post office, la manda la carta y obviamente pues esa carta no le llega a Dios. Bueno, le llegará de alguna manera espiritual, pero lo que le llega es al cartero, a la persona que trabaja en la oficina, y lee la carta. Y entonces el cartero, con muy buen corazón, lo que hace es que colecta el dinero para podérselo entregar al campesino. Pero no lo colecta todo, solamente una porción, no lo consigue todo. Y bueno, entonces al final, cuando lo ve el campesino que le llega ese dinero, en vez de decir, oh, gracias, tengo tanto dinero, dice, no, Dios, te has confundido. Le escribe otra carta, no, Dios, te has confundido. Yo te he pedido tanta cantidad, así que te devuelvo este dinero y ya me darás ese dinero de vuelta con todo lo que te pedí. Tanta fe tenía que decía, se ha confundido Dios o no me expliqué claro. Entonces, aquí están 8 preguntas, son cortas, ¿bien? Dice, ¿qué piensas que hará el jefe de la oficina de correos con la segunda carta del Encho? ¿Y por qué? Claro, el agente de la oficina recibe la segunda carta diciéndole que no era todo ese dinero. Entonces, eso es una pregunta, una respuesta de opinión. Yo pienso que el jefe de la oficina de correos, cuando recibe la segunda carta del campesino, que se llamaba Lencho, creo que va a intentar colectar todo el dinero para no defraudar al campesino, ¿eh? Entonces, creo que eso es lo que yo haría. Por eso vamos a escribir un text box y lo vamos a escribir en oraciones completas. Dice, ¿qué piensas? Entonces, yo voy a escribir lo que yo pienso, ¿no? Entonces empiezo, yo pienso que el jefe, acuérdate de usar la pregunta para responder, ¿no? Entonces utiliza cuanto más vocabulario mejor. Si yo leo tu respuesta, tengo que saber exactamente de lo que me estás hablando porque me estás dando toda la información en tu respuesta, ¿bien? Entonces dice así, yo pienso que el jefe de la oficina de correos, va a acumular el resto del dinero que necesita.
esto obviamente es una letra demasiado grande, ¿no? Entonces esto es el formateo que creo que tendrías que hacer tú para que, a ver, ¿dónde sería? Font size, creo que va a ser esto. Vamos a poner a 12. Eso está demasiado pequeño, no me gusta tan pequeño. Un poquitín más grande, para que yo no me quede ciega, ¿eh? Necesita... Ay, perdón, es que como que no consigo. Que necesita... ¡Ay! Chicos, tengo un pequeño problemita. Necesita, ¿ves? Ahora no me sale. Parece que estoy perdiendo el tiempo, pero para que vean lo que conlleva hacer un buen trabajo con las cosas, ¿no? Sí, yo siento que va a coleccionar, o sea, va a acumular todo el dinero que necesita Lencho para que no pierda su fe y pueda alimentar a su familia. Alimentar, darles de comer a su familia. Alimentar a su familia. Eso es lo que yo pienso. Tú dime lo que piensas. A lo mejor le va a decir, ¡ay, qué mala onda! ¿No? ¿Con qué compara Lencho las gotas de lluvia? Si tú vas aquí, tienes siempre que volver al texto, ¿no? Tienes que leerlo a lo mejor 1, 2 o 3 veces para contestar bien. Si vienes aquí, en alguno de esos momentos, cuando todo va bien y de repente empieza a llover un poquito, Lencho sale fuera para disfrutar del campo y aquí en un momento dado lo compara con gotas, con monedas nuevas. Dice, estas no son gotas de agua que caen del cielo, son monedas nuevas. Las gotas grandes son monedas de 10 centavos y las gotas chicas son de 5, ¿no? Entonces habla del tamaño de las gotas y estas son monedas nuevas, ¿bien? Y las gotas chicas son de 5 solamente para hacerle entender a su hijo las diferentes tipos de lluvia. Entonces va aquí y voy aquí y digo, ok, pues Lencho compara, escribe todo correctamente. Mira bien cómo escribes, porque yo me doy cuenta de todo, ya que soy nativa, ¿no? Y, y nunca vas a ser proficient si no hay un momento en tu vida en el que empiezas a fijarte cómo se escriben las palabras. Lencho compara las gotas de lluvia con monedas nuevas. Está hablando del tamaño de las gotas. ¿Qué les pasa a los cultivos? Yo ya les he dado antes una pista. Creo que se han destrozado los campos con el aguacero, pero no exactamente con el aguacero, ¿no? El agua no destroza campos. Vamos a ver qué ha pasado. Ay, ay, ay. El granizo pone aquí. Durante 1 hora cayó el granizo sobre la casa, la huerta, el monte, el maíz. El campo estaba blanco, como cubierto de sal. Los árboles sin una hoja, el maíz destruido. El campo estaba destrozado, ¿no? Entonces Lencho con el alma llena de tristeza. Bien, entonces ahí ya nos lo ha dicho. Es el granizo que destrozó. Lo que pasó, voy a usar el mismo verbo que está en la pregunta, ¿no? ¿Qué les pasa a los cultivos? Bien, lo que le pasó a los cultivos, si no sabes el vocabulario, te vas al texto a buscarlo, como estoy haciendo yo. O sea, estoy haciendo como que no entiendo para demostrarte cómo hacerlo tú, ¿no? Entonces, oye, pues si no sabes, te vas al texto, miras cómo se escribe y lo vuelves a poner aquí. Lo que pasó en los cultivos es que hubo ¿cómo se llamaba? Una lluvia de granizo y destrozó, porque ya pasó, lleva acento en la O, ¿bien? Y destrozó los cultivos. Una lluvia
de lluvia destrozó los cultivos. ¿Por qué le escribe Lencho a Dios? Porque está desesperado y no sabe de dónde sacar el dinero, eso es obvio. ¿Y por qué le rezas a Dios? Para que te ayude con tu vida diaria, ¿no? Entonces eso lo puedes escribir aquí. Puedes, obviamente, mirar el texto a ver si te da otra pista, ¿no? Aquí dice, el domingo siguiente con la luz del día, después de haberse fortificado en su idea de que hay alguien que nos protege, o sea, después de reflexionar y darse cuenta que había un Dios, empezó a escribir a Dios una carta que él mismo llevaría al pueblo para echarla al correo. No era nada menos que una carta a Dios. Dios escribió, ¿por qué? Porque tenía fe, porque él creía en Dios. ¿Por qué escribe Lencho a Dios? Lencho escribe una carta a Dios. Dios no lleva acento, porque está desesperado, tiene mucha fe. Él siente que Dios le va a ayudar. Es un hombre de fe. Y es por eso que la escribe. Y Dios no le va a defraudar. ¿Qué hace por Lencho el jefe de la oficina de correos? Bueno, pues es que esto está aquí. Cuando él va a la oficina de correos, y te voy a dejar que lo hagas tú, porque quiero que tú hagas también el trabajito. Esto es solamente una guía. Pero te doy muchos ejemplos porque quiero que tengas éxito. Esto es parte de tu examen final ya. Esto, la semana que viene, tú vas a escribirle una carta a Dios pidiéndole lo que quieres. Te voy a enseñar la estructura de una carta para que la escribas. Pero está relacionado con esta lectura. Bien, así que es parte. Y luego ya va a ser, ya no vamos a hacer demasiado. Va a haber, les voy a poner un examen, pero es un examen, bueno, ya les contaré cuando llegue, pero va a ser más recuperar el trabajo que les faltó o ya que puedan subir su nota con extra crédito. Ya no nos queda mucho tiempo, chicos, y lo que yo quiero es que todos puedan pasar esta clase, ¿bien? No con no credit, sino con crédito y con más de una C. Si puede ser con una B, con una A, quiero que me sorprendan con éxito, ¿ok? Así que quiero que sepan que les extraño mucho y que la felicidad depende de uno, así que eh, aquí tienes que empezar a pensar bien y empezar a ver todo lo bueno que tienes, a pesar de estar metido en tu casa. Piensa que pronto vas a estar con tus amigos, aprovecha este tiempo para descansar, para disfrutar, para hacer mucho trabajo. Yo, por ejemplo, he empezado a aprender el ukelele, me he comprado un ukelele y estoy aprendiendo ese instrumento, ¿no? Entonces yo ya toco el piano, ahora quiero tocar y estoy leyendo muchos libros. Miren, les voy a enseñar. Estoy leyendo mucho porque la literatura me encanta. También estoy viendo la televisión. Estoy viendo una serie que se llama Sex Education. Me parece muy, muy divertido. ¿Okay? Así que les mando un abrazo y que sean felices. Bye.